Buenas tardes, todas y todos. Les doy la bienvenida en nombre del Observatorio de Género en la Justicia, y aquí me acompaña Ana Salvatelli, quien va a dar la bienvenida en nombre de la editorial Juzbaires. Estamos en esta tarde soleada que empezó como un día muy lluvioso, muy contentas porque vamos a presentar el último libro del Observatorio de Género. Es un libro que se titula Investigación forense con perspectiva de géneros, el derecho a la justicia de las personas travestis, trans y no binarias. Yo soy Alumine Moreno, soy coordinadora del Observatorio de Género y también una de las coordinadoras del libro. Y me acompañan las otras tres coordinadoras de este libro, que son Celeste Moretti, aquí en el panel, Bárbara Schreiber y Roberta Ruiz en primera fila. En el panel, además de Ana Salvatelli, nos acompaña Kimei Ramos, que muy amablemente aceptó comentar el libro y presentarlo, y además ella es autora de uno de los capítulos. Kimei es activista travesti, integrante de redes internacionales y regionales de feminismo comunitario y por los derechos trans, y también trabajadora del Centro de Estudios Legales y Sociales. Queremos agradecer también hoy la presencia de colegas que trabajan en otras oficinas de género de la justicia de la ciudad y de otras jurisdicciones, de autoridades del Consejo de la Magistratura, también de magistrados y magistradas y de integrantes de redes de mujeres por la justicia. La compañía de todas estas personas y también de autoras y autores que han contribuido con sus capítulos y con quienes estamos en deuda por su generosidad y el compromiso con el trabajo, y que han venido en algunos casos desde diferentes provincias, porque es un libro con una mirada federal. Toda esta compañía y esta alianza entre personas desde distintos espacios y distintas regiones es el contexto de producción del libro, porque un libro no se hace solo, sino que es una construcción colectiva, y nosotras necesitamos de esa red como un marco para generar esta publicación. Este libro es fruto de la constancia, porque forma parte de un proyecto de investigación que ya tiene 5 años. Este proyecto se desarrolló en el seno del Observatorio de Género en la Justicia, en sociedad con la Cátedra de Diseño y Estudios de Género de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Inicialmente, este proyecto de investigación se preguntaba y buscaba formas de representación gráficas de las corporalidades travestis, trans y no binarias que fueran más adecuadas que las que se utilizaron en el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán. Esta investigación inició con estas preguntas, estas primeras preguntas, pero después se diversificó en muchísimos otros interrogantes más amplios que tenían que ver con cuáles buscar y encontrar herramientas y estrategias para asegurar el trato digno hacia las personas travestis, trans y no binarias en el marco del trabajo de los equipos forenses. Y esto generó una conversación con profesionales que integran estos equipos en todo el país. Y este libro es uno de los productos de esa conversación. El libro que hoy presentamos también integra materiales de otra investigación acerca de registros no binarios de la identidad de género, en la que compilamos diversas experiencias sobre distintas formas de registrar la identidad de género en la justicia en particular y en distintos organismos públicos. Y en esta investigación lo que buscábamos era encontrar sistemas que ofrezcan posibilidades para registrar la identidad con otras opciones, además de las opciones varón-mujer, de manera de asegurar el trato digno para las personas, cumpliendo con lo que establece la ley de identidad de género, y también asegurar la inclusión de las personas travestis, trans y no binarias que integran la justicia y otras instituciones
como trabajadoras y como trabajadores, y también de las personas que forman parte de expedientes judiciales. Para estas dos investigaciones, que ustedes a través de las páginas del libro van a ver diferentes materiales, para desarrollar esos materiales y recopilar esos materiales acudimos a los saberes de diferentes oficinas de género, que como mencioné antes, de nuestra misma jurisdicción y de otras jurisdicciones, profesionales del derecho, integrantes de equipos forenses, y muy especialmente entramos en contacto con expertas y expertos travestis, trans y no binarias. En cada etapa de las investigaciones y de la publicación buscamos incorporar las miradas y los conocimientos de las comunidades afectadas, y en este aspecto contamos con la invalorable participación de Violeta Alegre, que es la responsable de temas de identidad de género en el Observatorio de Género en la Justicia, y Florencia Guimaraes, que es la titular del programa de acceso a derechos para las personas travestis y trans, que forma parte del Centro de Justicia de las Mujeres. Gracias a ambas por su generosidad y por todos los aportes que hicieron a los dos proyectos de investigación y a esta publicación. Concretamente, este libro, estas páginas de papel ya impresas o digitales, se hicieron realidad gracias a la ayuda, como decía al principio, de muchísimas personas, pero hoy queremos reconocer en particular a la doctora Carmen Bataini, que era la presidenta de la JUFEJUS, que es la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad de Buenos Aires. Con ella entramos en contacto para comentarle este proyecto y ella fue muy alentadora y nos puso en contacto con los equipos forenses de todo el país. Y este contacto abrió la posibilidad de un trabajo que sostuvimos durante años y que ustedes van a ver reflejado en distintos capítulos del libro. De hecho, integrantes de equipos forenses de distintas provincias son autores y autoras de algunos textos que están compilados en el libro. También contamos con la invalorable ayuda de Inés Aparici, que coordina los equipos forenses de todo el país, y con ellas sostuvimos una capacitación que duró varios años, porque al principio se articuló en torno a talleres que trabajaban alrededor de casos que los mismos equipos forenses seleccionaron, desarrollaron y presentaron para discutir entre todos en un espacio virtual, porque este proyecto se inició en un contexto de pandemia, allá lejos parece mentira, pero bueno, así que mucho trabajo por Zoom. Después esta capacitación continuó a través de un curso anual del que participaron distintas docentes que hoy también veo que están presentes aquí. Bueno, como decía al principio, estamos en deuda con las autoras y los autores de los capítulos. Siempre agradecidas con Diana Mafía, que es la directora del Observatorio de Género en la Justicia, que alentó el proyecto desde el principio y trabajó muy arduamente como capacitadora, como investigadora, como autora en el libro. Agradecemos especialmente a nuestras compañeras del Observatorio de Género en la Justicia por la colaboración permanente, por la contribución en forma de un montón de trabajo de diseño administrativo, de comunicación, que hizo posible el libro. Reconocemos el respaldo de Genoveva Ferrero, que es la secretaria de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura, y que apoya nuestro trabajo cotidianamente, al igual que estamos muy agradecidas con las autoridades del Consejo de la Magistratura. Celebramos volver a publicar con la editorial Jusbaires y agradecemos especialmente a Alejandra García por su continuo apoyo. Finalmente, queremos dedicar este libro, quienes lo coordinamos, a Luana Berkins, quien fue nuestra compañera de trabajo y nuestra amiga. Ella nos enseñó los muchos sentidos que tiene el reclamo de justicia para las comunidades travestis y trans, y esperamos que este libro sirva para atender alguna de estas demandas urgentes.
Gracias. Bueno, le voy a pasar la palabra, como comenté al principio, a Alejandra Salvatelli, quien nos acompaña en representación... Perdón. Ana Salvatelli, quien nos acompaña en representación de la editorial Juzgaires. Gracias, Ana. Gracias, Malú. Bueno, muy buenas tardes. Quería darles la bienvenida, como anticipó Malú, en nombre de la editorial Juzgaires, y me toca estar aquí acompañándolos, acompañándoles en esta presentación, que obviamente siempre es un espacio muy feliz. Presentar un libro es generar un recorrido, ¿no?, de una nueva investigación, de un nuevo estudio, una nueva reflexión sobre un tema, como tiene acostumbrado el observatorio. Y para hacer esta bienvenida pensaba contarles, por un lado, algo más de la editorial para que se entienda el contexto, y también algo desde la experiencia institucional del observatorio a cargo de Diana. La editorial Juzgaires es una editorial única en su tipo, porque es el único poder judicial del país que cuenta con una editorial propia. Me tocó asistir al nacimiento hace ya bastantes años, superó los 10 años de vida, y tuvo como premisa que los operadores de justicia, las personas que se vinculen con el servicio de justicia, encuentren materiales, herramientas de estudio y reflexión producto de las propias políticas que el Poder Judicial impulsa. O sea, los propios protagonistas de la función judicial en sus variadas funciones, magistrados, empleados, funcionarios, pudieran poner al servicio de la comunidad estas reflexiones y así acercar el servicio de justicia a las personas. En ese contexto, la editorial no solo se quedó en eso como proyecto, sino que desarrolló también un diseño técnico, una presencia que nos trae hasta acá a la Feria del Libro, que ya son muchas las ediciones en las cuales la editorial tiene su propio stand y pone todos estos materiales justamente en una comunidad ampliada respecto de lo que es el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. El mérito de esto, me consta, está en cabeza de su coordinadora general, la doctora Alejandra García, a quien ya se nombró y se agradeció, pero bueno, hay muchísimas personas detrás de la editorial, como Débora Maraba, como Pablo Salazar, nos acompañan un montón de las personas que están detrás trabajando en la edición, en los contenidos, y que durante la feria tienen, como ustedes sabrán, un trabajo extra de presencia aquí presentando los distintos libros. Así que el reconocimiento es para todos ellos. Pensaba hoy, si tuviera que decir 3 características respecto de la editorial, en esto que les cuento, en cómo se gestó y cómo viene siendo su trayectoria, tiene 3 puntos como a destacar. El primero, este que les decía, que es un insumo de trabajo o herramientas, estos libros, para todos los que justamente reclaman acceso a la justicia. Me parece que el caso del libro de hoy especialmente toca eso, porque todo lo que Malú explicaba respecto del desarrollo de la investigación, la perspectiva y cómo intenta modificar prácticas judiciales, que uno las observa y dice esto por qué siempre se hizo así y cómo debería ser modificado. Bueno, es un libro que interpela sobre una práctica mal desarrollada. Justamente es un insumo que se pone al servicio de la comunidad para replantearse estas cuestiones que a veces asumimos, la justicia las hace de la manera que deben hacerse y ciertamente no es lo que pasa. Entonces, me parece que ya queda documentado esto como primer punto, digo, a favor de la edición de este tipo de material. Lo segundo es que también garantiza calidad en la edición. Digo, los libros de editorial Juzgaires son cuidados, son amorosamente editados y hay mucho rigor detrás del trabajo de edición. Entonces, quiero reconocer, de hecho ha recibido premios de sello de buen diseño, y la presencia del stand habla de esa calidad de la edición que va de la mano de estos contenidos. Y lo tercero que me parece fundamental es que en el portal de la página de la editorial Juzgaires todos estos materiales son de libre disponibilidad. Se pueden descargar los títulos a libre disponibilidad. Y esa inclusión, ese concepto de accesibilidad a estas herramientas, habla de que no son libros que dependen de la posibilidad de uno adquirirlos en soporte papel, sino que todos pueden ser consultados directamente desde la página.
Entonces, bueno, como justamente la invitación a este panel tenía que ver con poner en valor el trabajo de la editorial y acercarles un poco la información sobre ella, lo único que me queda por decir, además de los reconocimientos y agradecimientos, es que el stand es el 1711 en el Pabellón Amarillo y ahí tienen todos los materiales a disposición. Como les dije, la otra parte de esta bienvenida tenía que ver con el reconocimiento al observatorio, y en esto quiero hacer especial hincapié en la figura de Diana al frente del observatorio. También me tocó asistir a su nacimiento, cuando ella proyectó esta política pionera para el Poder Judicial de la ciudad y empezó a trazar allí un camino de intervenciones concretas en expedientes judiciales, asesorando con una perspectiva que nadie tenía hasta ese momento. Y todos sabemos que las agendas son cambiantes, pero Diana siempre estuvo ahí. Entonces hubo épocas de apogeo de agenda vinculada a estos temas y quizás ahora son momentos de salir a defender esas agendas. Insisto, Diana siempre estuvo ahí. El observatorio se caracterizó siempre por un grupo de profesionales de primer nivel que sabe de qué habla, sabe lo que estudia y genera como parte de sus productos libros. Nada más noble que generar libros, y en el marco de la editorial, los libros del Observatorio de Género se transformaron en una auténtica colección, la colección de libros de género, que de hecho fue declarada de interés por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Todos esos materiales, como les decía, son de libre disponibilidad, y hoy entonces para mí es un placer, me ha tocado trabajar con Diana, me ha tocado trabajar con el observatorio y también mucho con la editorial, y entonces se unen políticas virtuosas del Poder Judicial que quiero poner en valor. También me parece que es importante en esta interrelación de la que hablaba Malú, destacar al Centro de Justicia de la Mujer. Me tocó estar a cargo y por eso mi conocimiento de todas ellas, pero bueno, hoy está aquí Luis de Ocastela, un querido amigo que es el consejero hoy a cargo, titular del centro, y Cecilia Segura, que es hoy su directora general, y es verdad que la política siempre fue de unir esfuerzos en pos de estos objetivos comunes y tratar de humanizar el Poder Judicial desde una mirada de acceso diferente de la que conocemos como ciudadanos en general. Digamos, una mirada mucho más sensible, que nos acerque a sus temáticas y que justamente introduzca perspectivas útiles para que el trato del Poder Judicial sea de verdad diferente. Me parece que el libro, y me consta también el inicio de esta investigación en plena pandemia, cuando, superando las dificultades del momento, Diana trazaba líneas de trabajo, entre otras esta, generando reuniones por Zoom variadas de inicio de la investigación y las perspectivas de las cuales hemos participado. Así que destaco entonces el rol de la editorial, porque está muy bien de vez en cuando parar y también reflexionar o tirar un aporte sobre las cosas buenas que también suceden, como puede ser lo virtuoso de tener esta editorial en estas condiciones con más de 10 años ya generando productos, y destacar y felicitar siempre el trabajo de Diana y de todo su equipo, porque nada ha pasado que haya impedido la edición anual de un libro del Observatorio de Género y traernos a todos y a todas un nuevo material de investigación. Así que gracias a todos por permitirme a mí estar hoy dándoles la bienvenida, y nada, la obra queda a cargo de sus coordinadoras y de sus autoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Vamos a tener que disculpar a uno de los comentaristas invitados, que es Leonardo Ghioldi, quien es decano del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos avisó que estaba muy demorado por un inconveniente laboral, así que no ha llegado a hacer su comentario, pero quien sí llegó y con quien estamos muy agradecidas es Quimei Ramos, que además de comentarista es autora de uno de los capítulos compilados y además fue entrevistada en el marco de la investigación. Así que ahora nos va a dar su mirada sobre el libro. Gracias, Quimei. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes, gracias a las compañeras del observatorio que estuvimos en diálogo, especialmente a Viole y a Vero,
Nada, esto. Y gracias por las paciencias, los cambios de casillas de correo, etcétera. Para mí es un orgullo estar acá y bueno, en realidad, humildemente, ¿no? Digo, porque agradezco el reconocimiento, ¿no? de haberme invitado en función de mi trayectoria como activista, pero también no son estas claramente temáticas de mi especificidad, ¿no? Yo no me dedico a la labor forense, por lo tanto, bueno, eso, gracias por la invitación y quería comentar un poquito desde dónde contribuí con mi artículo, que es sobre la desaparición de personas travestis y trans en la democracia. Por ahí contar que someramente que partí de plantear, ¿no? un devenir del término desaparecidos que sin lugar a dudas ha ido, ¿no? Ampliando, ¿no? o cambiando sus sentidos, ¿no? Digo, desaparecidos sabemos que hubo desde siempre, pero también que en la última dictadura militar, ¿no? Fue un modo colectivo que surgió para nombrar, ¿no? un mecanismo de terror específico, ¿no? Contra toda la población, llevados adelante desde el Estado. Desaparecidos, por lo tanto, muchas veces, y sobre todo durante la última dictadura, hace referencia a la desaparición forzada de personas. Pero luego, al llegar la democracia, el término, la desaparición de las personas, la figura de los desaparecidos, deja de coincidir únicamente, ¿no? con mecanismos de desaparición forzada. Entonces, podemos entender que hay personas que son buscadas y las razones de que no estén tienen que ver incluso, ¿no? O sea, digo, no solamente con secuestros, bueno, en fin, lo que ya he mencionado, sino de repente hasta, por ejemplo, estados de salud mental y sobre todo, que es un punto sobre el cual me interesa hacer hincapié, debido a la fragilidad del entramado vincular, ¿no? Que aparte creo que es algo que merece nuestra atención urgentemente en este momento. ¿Será posible ponerle aquí hacer un cachito? Gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Bien. Entonces, bueno, me interesaba al menos marcar cronológicamente, ¿no? Como ese devenir, y sin embargo, no dejar de plantear que el Estado tiene responsabilidad siempre, ¿no? en la desaparición de las personas, ya sea por acción u omisión, ¿no? Ya sea posterior a la búsqueda o en las políticas públicas que no son implementadas o que son implementadas en detrimento de los entramados comunitarios, ¿no? Que al verse fragilizados también hacen que ciertas ausencias sean esperables, como en el caso de las ausencias travestis y trans en muchísimos casos. Creo que también es importante marcar que la figura de los desaparecidos conlleva generalmente una ambigüedad insoportable, que es también parte de lo que motiva la búsqueda, ¿no? Que es la incertidumbre. Y en la incertidumbre, la ambigüedad de la vida y la muerte. Porque cuando no sabemos dónde está alguien, no sabemos efectivamente qué le pasó, ¿no? Cuando alguien no nos pudo decir por qué no está, ¿no? Inevitablemente se encuentra presente el daño potencial como hipótesis, inevitablemente. Entonces, esta ambigüedad también hace que busquemos en la vida de quienes no están para saber si algo de lo que sabemos nos puede indicar qué le pasó. Su trabajo, su modo de sostener la vida, sus vínculos, sus compromisos políticos, su estado de salud. Entonces, por lo dicho, corresponde al pensar en las desapariciones de travestis y trans
preguntarnos, cuanto menos, qué sabemos de sus vidas, de nuestras vidas, y qué sabemos socialmente de nuestras muertes y de las violencias que padecemos, en cuanto, como dijimos, la figura de la desaparición conlleva la hipótesis de daño potencial. Esto se ramifica en otras preguntas necesariamente, tales como ¿dónde se encuentran ubicadas las personas trans y travestis en sus contextos? ¿Qué relaciones de poder nos atraviesan? ¿A quién le preocupa lo que nos vaya a pasar o lo que nos pase? ¿Y cómo entendemos nosotros mismos lo que nos pasa? Preguntarnos incluso en qué pensamos cuando pensamos la violencia común a las vidas travestis y trans. Porque también ahí hay una dificultad, ¿no? Y es una advertencia importante a la hora de trabajar desde cualquier campo, a la hora de abordar a las disidencias sexuales, que es pensar qué es lo común a las travestis y trans, ¿no? Si habláramos de desaparición de mujeres, probablemente quizás la categoría mujeres habría que ver cómo la trabajamos. ¿Qué mujeres? ¿Que viven en dónde? ¿No? ¿Que realizan qué tareas? Sin lugar a dudas, en el caso de travestis y trans, hay ciertas condiciones materiales y afectivas que se reiteran en la generalidad y que nos pueden dar indicios. Y eso, a la vez, sin embargo, tiene que ser contrapesado con, como sabemos muy bien siempre, ¿no?, con el hecho de advertir nuestros propios preconceptos a la hora de acercarnos a nuestras existencias. Porque históricamente se nos ha mirado de un modo, sobre todo ensimismado, pero aislado del resto de la sociedad, ¿no? Cuando se piensa en travestis y trans, medio que en algún punto somos una entelequia que a veces aparece desconectada del barrio, ¿no? Y entonces se puede generar la falsa dicotomía entre vecinos versus trabajadoras sexuales o travestis en situación de prostitución, ¿no? Sin pensar que aquellas travestis en general son también vecinas del barrio, ¿no? Hay un ejemplo muy sencillo. Ese sobrefoco, ¿no?, ese ensimismamiento, tiene sus razones de ser sistémicas, pero quiero ver si reparo. Bueno, sí, no, sigo adelante. Y lo que yo propongo es pensar que lo que de fondo se oculta en verdad es la ideología cis heterosexista o cis heteronormativa, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos a los cuerpos travestis y trans signados solamente desde ese aspecto, porque las personas travestis y trans, al igual que todas las personas del mundo, no somos solamente travestis y trans, ¿no? Tenemos ciertas condiciones de trabajo, cierto estado de salud, una historia familiar, una historia afectiva, ¿no?, deseos. Con lo cual, cuando pensamos solamente en travestis y trans, de nuevo, hay que tener mucho cuidado en no caer en sencillamente reducir, ¿no?, los estereotipos que nosotros tenemos a una existencia, reducir una existencia estéril a los estereotipos que nosotros tenemos, ¿no?, o a esos preconceptos. En fin, siempre en las sociedades donde la sexualidad es pensada de manera estática a lo largo de la vida y determinada por naturaleza, la elección y más aún la expresión de movilidad, porque hay personas trans que consideran, y travestis que consideran que han elegido su identidad, hay otras que dicen para nada ha sido una elección, pero entonces lo que queda en claro es que la expresión de movilidad, la expresión de ese dinamismo, ¿sí?, más allá, que pone en jaque el determinismo biológico, que se encuentra expresado en las transiciones de género, debe ser condenado, ¿no?, o conlleva condena. Entonces, a mí me interesa plantear, del mismo modo que muchas veces sobreenfocamos, ¿no?, a la identidad y le hacemos un aspecto totalizante de los sujetos, un aspecto de la identidad, me interesa plantear que
también, ¿no? El aislamiento que tenemos no es casual, sino que el hecho de no poder pensarnos en relación a otros, ¿no? De no poder pensarnos en relación a otros varones cis, a otras mujeres cis, a otras personas más allá de su identidad, tiene que ver con la extensión de este castigo también a aquellos que se han animado o han tenido la suerte de estar ahí y de acercarse, animado a entablar relaciones con nosotros. Y esto, bueno, para graficarlo, en el texto van a encontrar que hay 2 piezas que se dio el Archivo de la Memoria Trans, que ilustran noticias clásicas que hemos visto todos nosotros, todas las personas que estamos aquí, veo más o menos las franjas etarias, con lo cual, bueno, uno de los ejemplos es un chico que es baleado y en la nota periodística se preguntan si eso no era una venganza hacia su tía, que era travesti. En la otra nota se trata del caso de un hombre cis que queda finalmente exonerado de haber sido, en realidad no es exonerado, pero sépanme disculpar, bueno, se lo termina encontrando inocente de no haber contratado prostitución, de no haber tenido intenciones de pagar por prostitución, porque en realidad él lo que había hecho era acercarse a una travesti a preguntarle la dirección, ¿no? Él estaba en la calle y fue detenido y tuvo que vivir un proceso, ¿no? Por más que sea en términos de los edictos, ¿no? Porque digo, ahí también, bueno, ese ámbito, ¿no? Bajo de lo judicial, aquello que se supone, ¿no? Que no es parte de, no alcanza a ser ley, pero sin embargo moldea constantemente, ¿no? Las formas de vida de nuestra sociedad, ¿no? Tiene impactos muy claros, porque claramente si una persona se arriesga a ser detenida por vincularse a otra solo por la identidad de género de la otra, ¿no? Ahí hay un costo de solidaridad. Es un costo de solidaridad en tanto que tiene efectos afectivos y materiales. Porque, ¿cómo conseguimos nuestro sustento? En general, la mayoría de las personas muchas veces llegamos a desarrollar un trabajo en función, ¿no? del entorno que tenemos, de las posibilidades de irnos formando, que están en relación directa no solo con nuestras capacidades materiales, sino afectivas, ¿no? Con quienes vamos conociendo, con quienes vamos entablando vínculo. Si nos vemos obligadas al aislamiento, porque los otros también se preservan del daño que se extiende, ¿no? Entonces, ahí hay un daño que se está desplegando contra toda una comunidad. Y en ese sentido es importante empezar a mirar, empezar a pensar las formas de transodio, ¿no? O de odio hacia las disidencias sexuales, hacia las existencias sexuales no cis heteronormadas, como un daño que se comete contra toda la sociedad y contra las comunidades. Porque la sexualidad, como dije antes, es dinámica. Y cuando se están condenando aquellas formas de vida, aquellas existencias que expresan ese tránsito, que expresan ese dinamismo, se nos está diciendo a todos en la sala y a todos los que seamos parte, directa o indirectamente, que ciertas vidas valen menos y que estar cerca de ellas disminuye nuestro valor vital también. Para terminar, porque me parece que me va a haber extendido bastante, quisiera señalar, por último, entonces, bueno, nada, que sí, más de lo mismo, ¿no? Dejarles la pregunta de qué subjetividades construye la condena de ciertas sexualidades e identidades de género, ¿no? Si pensamos en el modo específico, volviendo a hacer el paralelismo con la figura de los desaparecidos durante la última dictadura, si pensamos que aquellos modos específicos de terror tuvieron por resultado
culturas que podríamos, ¿no?, rápidamente sintetizar en frases como el no te metas, ¿no?, en la reivindicación de lo apolítico. Estos mecanismos, ¿no?, de terror y la desaparición de las personas trans y travestis no resueltas, ¿no?, y esto era lo que tenía que marcar, ahí me acordé. Fantasmagóricamente, ¿qué proyección generan, ¿no?, sobre nuestra sociedad respecto del género? En el caso de la desaparición específica de las personas trans y travestis, el elemento en común que yo encuentro muchas veces es que son ausencias esperadas, ¿no?, o esperables. Tanto sea por la expulsión del hogar a muy temprana edad y que aquella familia o aquel entorno no haya ido a buscarlas, ¿no?, y haya elegido no saber qué pasaba con ellas. Tanto en historias como las de una compañera que ahora la búsqueda llegó a su fin, ¿no?, pero lo llamativo fue la búsqueda llegó a su fin y se la encontró en Chacarita, en un nicho sin nombre, pero lo significativo fue, o lo alarmante, que la búsqueda comenzó 4 meses después de que se la vio por última vez. ¿Y por qué comienza 4 meses después? Comienza 4 meses después porque las personas de su entorno estaban acostumbradas a no verla durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque era del norte de nuestro país y allá no podía conseguir sus medios de subsistencia. Entonces vino a Buenos Aires, comenzó a realizar prostitución o trabajo sexual, no sabremos cómo ella lo entendería. Y el hecho de que no le alcanzara para sobrevivir y el hecho de que en su Salta natal también estuviera parte de su entramado afectivo hacía que viaje constantemente. Hay un nomadismo precario ahí, ¿no? Y aquello da lugar al hecho de que nadie advierta durante 4 meses que la compañera no estaba en ningún lado. Con lo cual, bueno, eso, ¿no? Acentué por último lo que ya marqué antes y les dejo la última pregunta también del texto, que es ¿cómo hacemos, ¿no?, en estas comunidades cada vez más desarmadas por un Estado exacerbado en sus agencias neoliberales? ¿Cómo hacemos, ¿no?, para dar la vuelta? Bueno, gracias a todos por escuchar. Me autodoy la palabra. Como Imei contó un poco sobre su artículo, el libro reúne un montón de voces y un montón de lenguajes diferentes. Dentro del libro hay aportes desde la abogacía, desde la sociología, desde la politología, desde la antropología, desde el diseño y desde la medicina forense. Entonces, una gran riqueza de este libro es justamente eso, poder hacer convivir todas esas voces y todos esos aportes, y que esas voces y esos aportes se van sumando y van haciendo una obra colectiva que tuvo, como contaba Malu al principio, 3 grandes patas, y todas unidas por las voces de la comunidad travesti trans. Por un lado, todo el aporte de Jufejus desde la medicina forense, el aporte del observatorio y el aporte de la Cátedra de Diseño y Estudios de Género, que está a cargo de Griselda Flesler, que nos acompaña acá. Y lo que les queríamos contar también es cómo sigue este proyecto, porque este libro reúne los resultados de la investigación, pero también es el principio de diferentes formas de trabajo. Estoy hablando muy rápido porque queda poco tiempo. Desde Jufejus nos contaron ya diferentes personas desde la medicina forense que van a utilizar el libro como insumo para sus clases particulares que ellos brindan para formar a diferentes personas de los diferentes ámbitos de la medicina forense. Nosotras empezamos el libro pensando que la medicina forense era una cosa mucho más reducida de la que realmente es. Hay un montón de disciplinas. Acá Marisa Valenti está en representación de Jufejus. Le agradecemos también su participación. Y entonces estos profesionales no solo van a poder replicar dentro de sus propias prácticas de enseñanza, sino que también van a encontrar prácticas que se están haciendo dentro de diferentes áreas
y que pueden ser replicables a nivel federal. Entonces van a poder tomar ejemplos de prácticas que se están llevando ya a cabo y que en estos encuentros que hacíamos al principio de la investigación había áreas que contaban lo que estaban haciendo y otras áreas tomaban esa información y veían cómo podían replicarla con sus insumos, con sus capacidades, con sus propios equipos, porque también lo que nos contaban desde JUFEJUS es que dentro de las diferentes áreas de medicina forense hay mucha disparidad de recursos. Entonces, cómo podía cada uno adaptar las ideas y las propuestas de diferentes áreas a sus propios recursos y sus propias realidades. Entonces también se llevan eso y nos prometieron que iban a usarlo mucho para la práctica de la enseñanza. Desde el observatorio, no sé si iban a venir, no sé si pudieron llegar, María Delia Castañares y Gabriela Pastorino nos ofrecieron armar un curso, ellas son de la Oficina Mujer de la Corte Suprema de Justicia, y se va a realizar un curso, estamos trabajando desde el observatorio en ese curso que se va a lanzar el año que viene. Justamente el libro va a ser un insumo grande de material y se va a usar también mucho de lo que se trabajó en la investigación como insumo para el taller que se va a brindar para profesionales forenses, pero también para personas dentro del Poder Judicial que trabajan en ámbitos específicos. Y por último, desde la Cátedra de Diseño y Estudio de Género, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, hay un instituto de investigación que se llama Instituto de Arte Americano. Dentro de ese instituto de investigación hay un programa nuevo que se llama Historias, Afectos, Géneros y Archivos. Dentro de ese programa va a haber un proyecto de investigación que va a estar conformado por gente de la cátedra, pero que también tenemos el privilegio absoluto de que Florencia Guimaraes y Violeta Alegre van a ser parte de las investigadoras colaboradoras desde adentro del entramado y desde el lugar de conocimiento y de saber específico, no solo como entrevistadas, sino como personas que van a ser las que construyen el conocimiento dentro de la facultad. La idea de este proyecto de investigación es justamente empezar a pensar figuraciones posibles y empezar a pensar esas figuraciones posibles en conjunto con los estudiantes de las facultades, que en definitiva van a ser las personas que en un futuro van a diseñar en este país. Así que poder empezar a trabajar esto, a discutir cómo son las siluetas, cómo son los cuerpos, cuáles son las posibilidades que tenemos que salgan del binario varón-mujer, es la idea principal de este proyecto. Así que no sé si alguien, la idea era que alguien pudiera hacer alguna pregunta, nos quedan 5 minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, en 3 minutos. Un comentario de 2 minutos. Bueno, entonces voy a cerrar agradeciendo una vez más porque reconozco a varias caras que son integrantes de equipos forenses. Y bueno, es muy importante que tomen este libro que construyeron ustedes mismas y ustedes mismos, porque aquí están puestos en conversación, como hemos dicho a lo largo de la presentación, los saberes forenses con los saberes travestis y trans. Y bueno, que tomen estas herramientas para su trabajo cotidiano. Así que bueno, feliz lectura. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.